Por supuesto que hay una relación. El arte y la arquitectura se conectan mucho, muchísimo. Yo creo que no puede existir una sin la otra. Desde la época, desde que existe el hombre prácticamente, existen las dos cosas, ¿no? El arte por parte de uno para aprender a comunicar o a hacer ver a otras personas lo que uno siente o hacer que otras personas sientan. Y la arquitectura también. La arquitectura al principio fue muy precaria, fue más que nada un descubrimiento de cómo protegerse, pero al mismo tiempo con el arte se fue desarrollando la forma de hacer que la arquitectura también haga que las personas tengan diferentes sentimientos o sensaciones o pensamientos, ¿no? Eso para mí es muy importante, entre las dos se conectan mucho. Yo creo que sí tiene que ver el arte con la arquitectura, puesto que de uno depende del otro. Realmente para poder hacer arquitectura tienes que implicar el arte, pero adicionalmente agregarle la parte funcional. Sin embargo, para que pueda haber arte en la arquitectura necesitas tú querer transmitir esos sentimientos, esas emociones, y tienes que sensibilizar ese diseño que has creado. Actualmente muchos arquitectos utilizan las sensaciones y las atmósferas como parte del arte dentro de la arquitectura. Tal es el caso como el arquitecto Tadao Ando, que utiliza, por ejemplo, en las iglesias que hace la luz natural para poder hacer sus formas, por ejemplo la cruz que está en la iglesia. Y otros arquitectos que también utilizan, por ejemplo, Giovanni Pallasca, también utiliza el término de las atmósferas en sus propios diseños. Pero en el caso peruano, claro, suceden cosas distintas. En el caso peruano lo que sucede, por lo pronto en todo ese grupo de artistas actuales que interactúan justamente con no solo la arquitectura, sino con los ejercicios constructivos, en fin, hay un sinfín de nombres que te podría dar, ¿no? Ismael Randall, Raúl Oblitas, Miguel Andrade, en fin, los bestias, un montón de gente, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con una cosa muy especial, que es que nosotros construimos de la nada, para la nada y a través de la nada. Es decir, la arquitectura peruana informal no es que sea única, porque también se produce en la India, digamos, en términos de construcción urbana, pero sí de alguna manera determina nuestra forma de habitar el espacio. O sea, nosotros habitamos el espacio de esa manera, y eso tiene mucho que ver con nuestras características geográficas incluso, ¿no? Nosotros habitamos pues esos espacios que hay entre los cerros, y esos espacios que hay entre cada cosa, que tienen que ver con las características de nuestra geografía, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, esa manera de habitar nos habla de una manera de ser, y esa manera de ser es la que nos habla de nosotros mismos, evidentemente. O sea, en mi opinión es como inevitable establecer una interacción entre ambas cosas, ¿no? Bueno, considero que sí hay una interacción entre arte y arquitectura. De hecho, la arquitectura es un tipo de arte, pero tiene una característica funcional, ya que está diseñada para un usuario, para que se lo utilice y se sienta bien en el espacio que sea. Pero además la arquitectura también tiene que ser estética y atractiva para los demás. Yo creo que el arte y la arquitectura sí se relacionan entre sí, ya que los dos responden a un sentimiento que en este caso el autor quiere plasmar en el usuario. Y este sentimiento va a responder de forma distinta, ya que el arte es subjetivo. Cuando algo ya empieza a transmitir algo, sensaciones, armonías, ya sean en un objeto plasmado, o sea en una escultura, o sea en música,
viene a ser arte. Y la arquitectura se relaciona mucho con esta, ya que cuando nos dan un encargo como estudiantes de arquitectura, nos piden plasmar en ese proyecto no solo que responda a una función, sino que tenga ese arte y esas distintas armonías de plasmarlo en un espacio, que una persona se sienta a gusto en ese espacio, ya que la arquitectura va a responder a la necesidad humana y el arte responde a generar una sensación y un sentimiento a esa persona. Diferencias no debería haber, porque en cierto modo la arquitectura es arte y el arte puede ser arquitectura. Buscarle diferencias es en términos de debate, de discusión, de lingüística, no es algo realmente trascendente. Ahora, si es que necesitamos ubicar a la arquitectura y el arte en posiciones distintas, podríamos decir que el arte tiene una capacidad de revolucionar que no necesariamente tiene la arquitectura, y la arquitectura tiene una capacidad de transformar que no necesariamente tiene el arte. Yo creo que no existe arte realmente trascendente sin revolución, y no existe arquitectura realmente trascendente sin transformación, ¿no? Bueno, me parece que el arte es más libre, porque la arquitectura necesitas diseñar teniendo en cuenta el usuario, lo que él pide, el entorno, distintas normas. Definitivamente sí tiene una relación, pero también la arquitectura es más funcional. Eso tiene que ser habitable a comparación del arte, que puede ser una escultura, que simplemente se aprecia. La arquitectura, aparte de apreciarse y que sea estéticamente atractiva, también tiene que ser habitable. Tiene que ver con el diseño que tengas. Por ejemplo, para poder hacer arte necesitas que sea un objeto de acuerdo a lo que tú quieres transmitir a los demás, de acuerdo a cómo te sientes en ese momento. Para poder hacer arquitectura, ese objeto necesitas, aparte de las sensaciones, necesitas también tener criterio para poder hacer que las personas a las cuales tú le estás diseñando se sientan cómodas en el objeto. No porque se vea bonito quiere decir que sea arquitectura, sino más bien por cuán cómodo sea eso bonito en el entorno y para el cliente. Se supone que para que puedas hacer arquitectura necesitas tener también criterios de atmósferas, criterios de sensaciones, criterios de conocimientos, criterios de cómo te sientes, porque también si es que te sientes triste o si te sientes molesto, frustrado, no vas a poder hacer algo bueno para el cliente, sino más bien algo pesado, algo atormentoso. Entonces, para que uno pueda crear arquitectura, muy aparte de que influye el arte, también influye la funcionalidad, cómo tú has acomodado los ambientes para que la persona pueda recorrer el objeto con facilidad y sobre todo con las ganas para poder seguir haciéndolo, ¿no? Porque si es que haces algo ordinario, realmente no se va a poder apreciar bien el arte que has metido ahí en el objeto. Es que el arte se transmite solo en una palabra clave que vendría a ser el espacio. El arte podría ser una escultura, pero cuando esta escultura ya conlleva un espacio y conlleva una necesidad, se convierte en arquitectura. La única diferencia que yo podría ver es que la arquitectura es en mucho más escala que el arte. Pero ¿qué pasa? Ahora, en épocas modernas o en nuestra época, el arte ha crecido mucho. No solamente ha quedado en escultura a nivel de nuestra escala, sino que hay en todas partes del mundo unas esculturas gigantes, inmensas, que están en todas partes, en plazas, hay burbujas como espejos que forman parte ya también de la arquitectura urbana. Entonces la arquitectura y el arte ya están mucho más conectadas una con la otra.
creo que un arquitecto debe conocer de arte para poder transmitir lo que uno quiere dar a conocer a las personas que nos rodean o al usuario que va a recibir este proyecto, ¿no? El arte ayuda a conocer más nuestras culturas y aplicar esos patrones que tomamos de nuestra cultura para poder transmitir algo en una edificación. El arte ayuda a que el proyecto que estemos haciendo o el objeto que vamos a plasmar no solo responda a una función, sino que también nos dé distintas sensaciones, como el juego de planos, las sensaciones de las triples alturas y jugar mucho con la iluminación. Entonces yo creo que el arte sí ayuda a concretar un proyecto en arquitectura. Bueno, de todas maneras sí, un arquitecto debe saber de arte, porque por ejemplo a mí en la universidad en los primeros ciclos me enseñaron la historia del arte, ¿no? Creo que para saber esas nociones básicas como la simetría, el equilibrio y todo para que lo que tú diseñes sea estéticamente atractivo. Por ejemplo, siempre te dicen que tomes a Mondrian como para que puedas realizar bien tus fachadas, ¿no? Un claro ejemplo de que un arquitecto puede ser artista es Le Corbusier, ya que él antes de ser arquitecto fue artista. El arquitecto sí tiene que saber fundamentalmente el arte, no solamente lo de las pinturas, sino también lo de la música, ¿no? Para poder crear una combinación de todo ese arte maravilloso y que el proyecto no sea simplemente funcionalidad, sino también funcionalidad con querer estar dentro, con querer sentirse bien ahí dentro y con querer verlo siempre, ¿no? Quizás puedas hacer tu trabajo y decir, pucha, quiero ya llegar a mi casa una vez para poder admirar lo maravilloso, el arte maravilloso que está adentro. Para poder alcanzar ese nivel de ganas que tenga el cliente, el arquitecto sí o sí necesita saber de arte, porque también es un elemento que se complementa con la arquitectura, por todo lo ya mencionado anteriormente, ¿no? Y si es que un arquitecto de por sí no sabe nada de arte, podrá crear proyectos sí, pero no con la misma intención que alguien que sí lo sepa. No, el resultado va a ser notoriamente mayor. O sea, si es que uno sabe y coloque el arte en su proyecto. Yo creo que sí, uno debe, por lo general, yo creo que las personas, como personas deben de saber de todo. Si eres un arquitecto, sobre todo del arte, un poco más para uno aprender sobre sí mismo y de cómo expresar en las cosas que uno diseña, ¿no? El diseño no solamente es hacer las líneas donde uno vive, donde uno va a ir a trabajar, sino también donde uno va a estar muchas veces durante todo el día, y eso tiene que crear espacios en los que uno se sienta bien, hay espacios fríos, hay espacios cálidos, y todo eso también tiene que ver con el arte, con la parte del diseño interior, que muchas veces al arquitecto no se le había enseñado y ahora sí se está desarrollando. Tal vez la pregunta debería ser ¿qué pasa cuando un artista no sabe de arquitectura? Cuando un artista no sabe de arquitectura, en realidad no pasa absolutamente nada, como no pasa cuando no sabe de cualquier otra cosa. El tema es que cuando sabe de arquitectura, tiene mucho más herramientas para hacer un análisis crítico de lo que sucede a su alrededor. Es decir, todo lo que estamos parados tiene que ver con la arquitectura. Todo, o sea, básicamente todo, a menos de que estés en el campo aislado o en la selva, todo tiene que ver con la arquitectura, y la arquitectura siempre tiene que ver con el ser humano. Hay una manera de entender las estructuras de la sociedad a través de la arquitectura que me parece que es fundamental, y es el hecho de que la arquitectura en cierto modo es casi como una suerte de ortodoncia estructural, en el sentido de que nunca es la misma, nunca está en el mismo sitio. Es decir, tú puedes ver un castillo en la misma punta del mismo cerro durante mucho tiempo, pero eso no quiere decir que va a estar siempre ahí. Y de hecho, antes no estuvo ahí, ¿no es cierto? Las cosas cambian permanentemente, la arquitectura cambia permanentemente, no es una estructura fija, nunca lo va a ser. El arte justamente es un poco más volátil incluso, ¿no?
Y lo que sucede es que la arquitectura, tanto como el arte, tienen esa capacidad y esa posibilidad de irnos leyendo, interpretando como especie a medida que vamos cambiando y evolucionando. Entonces, cada una tiene su propio ritmo. La arquitectura es un poco más lenta, tal vez, en el sentido de que establece estructuras mucho más perennes, pero básicamente al final confluyen en un mismo punto, ¿no?